gloria, estamos ya listos para recibir tu alimentación. Bendícenos, danos discernimiento de tu palabra, enséñanos que baje a nuestro corazón, que seamos edificados por ella, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se les olvide apagar sus celulares para que no se interrumpa la predicación. Bueno, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 7, con esta bienaventuranza, que es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, para entender a profundidad lo que Jesús está diciendo en esta bienaventuranza, tenemos que empezar primero con la definición teológica de misericordia. ¿Por qué dije definición teológica de misericordia? ¿Por qué no simplemente dije la definición de misericordia? Porque lo que nos interesa saber a nosotros es lo que es la misericordia, no conforme al mundo, no conforme a la sociedad, no conforme a las culturas, no conforme a lo que tú crees, sino lo que es conforme a Dios. ¿Ok? Entonces necesitamos entenderlo así, la misericordia desde Dios, porque además la misericordia es uno de los atributos comunicables de Dios. Esta es la expresión de su bondad hacia la condición miserable del hombre. Bueno, entonces, ¿qué es misericordia desde Dios? Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Y el acto de bondad de Dios a una persona en una condición miserable lo conocemos como ¿qué? Misericordia. Ahora, dije algo también que es un atributo, es parte del carácter de Dios, la misericordia, es parte de su ser. Y dije que era un atributo comunicable. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros como cristianos entendemos que Dios es muchas cosas. Su carácter es muchas cosas. Si yo digo que Dios es bueno, digo amén, así es. Pero también Dios es luz, como dice Juan. Pero también Dios es amor, como dice Juan. Pero también Dios es justicia. Pero también Dios se aira. O sea, Dios es muchos atributos a la vez y todos coexisten. Dios es santo, santo, santo. Entonces, cuando nosotros decimos que este atributo, esta parte de lo que es Dios, es comunicable, lo que estamos diciendo es que nosotros podemos comunicar esa misericordia de Dios a los demás. Porque hay atributos que les llamamos incomunicables. Quiere decir que solo Dios los tiene o que los comunicamos, como dice el libro que estamos estudiando, en una manera más mínima, ¿no? Pero para que no nos hagamos bola, le llamamos comunicables e incomunicables. Los incomunicables son los que Dios es. Por si algo, Dios puede estar en todas partes, ¿o no? Nosotros no. Dios es inmutable, nosotros no. Y así, esos son solamente atributos que Dios tiene. Pero los que comunica, nosotros podemos comunicarlos también. En este caso es el de la misericordia. Todo hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Todo hombre, cristiano o no cristiano. ¿Muy bien? ¿Vamos bien? Por lo que el hombre debería, que no lo hace, debería reflejar este atributo comunicable de Dios. Pero el pecado entró y el hombre murió espiritualmente, por lo que ahora no puede reflejar esa parte de lo que es Dios. Y ahí está el punto. Es solo en Cristo, que restauró la imagen de Dios en nosotros, que podemos comunicar la misericordia de Dios. Sí. Si yo no estoy en Cristo, yo no puedo comunicar esa misericordia de Dios. Pero en Cristo Jesús, que me hace una nueva persona, que pone su espíritu, que es el Espíritu Santo en mí, me cambia mi corazón de piedra, me pone uno de carne, me graba sus leyes. Ahora estoy capacitado para reflejar esta característica, este atributo de Dios a los demás. Y yo sé que surge la pregunta: y los que no han sido regenerados, o los que no han sido transformados por Dios, o los que no son cristianos, o los que no creen en Él, ¿ellos no pueden mostrar misericordia? Y se queda uno pensando, ¿no?
Sin Cristo, fíjense bien lo que voy a decir, es un punto importante. Sin Cristo, solo los que no tienen a Cristo, solo serán actos buenos de personas malas, porque vienen de un corazón caído, como dijo Jesús, no lo digo yo, como dijo Jesús. Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestros padres que están en los cielos darán buenas cosas a los que le pidan. ¿Ya vieron? Jesús mismo está diciendo, sí son hombres malos y saben hacer cosas buenas, pero no reflejan mi carácter, porque lo que ustedes saben hacer de bueno, ¿de dónde viene? ¿De qué corazón viene? De un corazón caído pecaminoso, que siempre busca una ventaja, que siempre busca un beneficio, un reconocimiento, un ego, una vanagloria, siempre hay algo allí, porque viene de un corazón caído. Sí, hay gente que hace buenas cosas, que ayuda mucho, que da donativos, pero como dice, sin Cristo en su corazón, lo que está haciendo es hacer cosas buenas, un hombre malo. ¿Vieron? Pero nosotros que somos cristianos es diferente, porque viene de un corazón contrito y humillado que le da toda la gloria a Dios. Los actos buenos parten de un corazón regenerado por Cristo, que de gracia ha recibido y de gracia da. ¿Vieron la diferencia? ¿Por qué ayudaste al hermano? ¿Por qué viste? ¿Por qué colaboraste? ¿Por qué participaste? ¿Por qué ayudaste? Porque a mí me han ayudado. A mí me han dado sin merecerlo. Y de lo que me han dado, yo doy. ¿Y quién te dio? Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién se lleva la gloria? El Señor. No me quedo nada. Nada tengo. Nada soy. Es Dios en mí. Como dijo Pablo, no soy yo. Es la gracia que hay en mí. Esa es la diferencia, hermanos. Entonces, cuando vamos a hablar de una definición de misericordia y Jesús les está hablando a sus discípulos, les está diciendo, bienaventurados. Es una característica, una declaración divina hacia los que son parte del reino de Dios. Y este es el punto central de lo que Jesús viene diciendo del carácter del que es parte del reino de los cielos. Sí, del pobre en espíritu, del que no tiene nada, que no es nada y lo que tiene le ha sido dado. Ese somos nosotros. Entonces, las bienaventuranzas en sí ya son una expresión de la misericordia de Dios. Voy a explicar bien esto. Tenemos que profundizar primero en el tiempo del verbo de las bienaventuranzas, porque el tiempo del verbo de las bienaventuranzas, solo en dos no, son futuras. Recibirán, tendrán, serán. ¿Ok? Vamos a ver. Primero vemos que la primera dice, son del reino de Dios. Esa es la primera. Tanto la primera como la última es una cuestión de presente. De ellos es el reino de Dios. Así parte las bienaventuranzas de Mateo, con esa declaración. Y luego y cierra con la misma declaración. Los que son parte del reino. Ya somos parte del reino de Dios. Amén. Somos bienaventurados porque ya somos parte del reino de Dios. Hemos dejado todo nuestro orgullo a un lado, hemos llegado al Señor con quebrantamiento y ya somos parte de su reino. Y al final dice lo mismo. Después, todas son futuras. Dice, sí, los que lloran serán consolados, heredarán la tierra, los de justicia, serán saciados, los de hambre y sed de justicia. Y dice, los que tienen hambre de misericordia alcanzarán misericordia. Y así viene, ellos verán el reino de Dios, serán llamados hijos de Dios. O sea, son como futuros, ¿no? Entonces, algo para entender todo esto de las bienaventuranzas, el carácter de Dios, y sobre todo ahorita que estamos estudiando la misericordia de Dios, dice que bienaventurados los que ya somos bienaventurados porque somos misericordiosos. Y que vamos a alcanzar misericordia. Pero si yo veo las bienaventuranzas anteriores a esta, ya son una expresión de la misericordia de Dios. Pero hay una tensión que tenemos que poner mucho cuidado, una tensión entre el presente y el futuro bíblicamente. Vamos a encontrar textos en la Biblia que dicen ya eres parte del reino de Dios, pero todavía no. ¿Cómo?
Ya eres salvo, pero esperamos salvación. Ya eres justificado, pero esperamos que se manifieste la justicia completamente. Y así, vamos viendo textos de que ya, pero todavía no. Entonces, en estas dos líneas de pensamiento, lo que tenemos que entender es que la salvación, el reino de Dios y todas las bienaventuranzas y promesas son una realidad hoy en día, pero también tenemos que estar esperando, mirando hacia eterno, mirando hacia futuro para la consumación de las cosas. Dice, presente, el reino ya les pertenece a los pobres en espíritu y a los perseguidos, que es la última bienaventuranza. Pero ya hay una seguridad inmediata de que ya somos parte de ese reino. Pero estamos esperando que Jesús venga con toda su gloria y ya de plano quite a los malos y establezca ya todo el reino, lo consume, decimos, ¿no? El futuro. Los versos están en futuro porque la misericordia de Dios, que permanece para siempre, se ve revelada en un proceso que comienza ahora, pero se consumará en el futuro. A esto es lo que los teólogos llaman el ya y el todavía no del reino de Dios. Como lo explicamos en Juan Bautista, ¿no? ¿Se acuerdan? Este texto nos ayuda mucho de Juan Bautista. Juan Bautista mismo dijo, él mismo dijo, este es el Cordero de Dios. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ya vino. El rey ya está aquí. Lo dijo Juan Bautista. Pero después las cosas no pasaron como él pensaba y mandó preguntarle a Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? Porque parece ser que no me checan las cuentas. Y Jesús le dijo, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados. Ya está sucediendo. El ya ahorita, pero estamos esperando ¿qué? La consumación. ¿Podemos entenderlo así? ¿Voy bien? ¿Explicándome bien? Porque entender este concepto nos va a dejar ver la misericordia de Dios que ya está presente en nuestra vida, pero también mirarla en un futuro y en un futuro continuo que se da día a día. ¿Muy bien? Entonces, dice así, todas las bienaventuranzas parten de un pobre en espíritu que en sí mismo ya es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Recibirán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Pero la misericordia ya ha sido presente en la vida de unos. Es el ya ahorita, pero también esperamos más misericordia. ¿Pero por qué digo que ya ahorita? ¿Qué te hizo venir a los pies de Cristo? Fíjense lo que dije, ¿qué te hizo venir a los pies de Cristo? Dios, sí. O sea, tú no viniste solo. No viniste solo, ¿eh? Sí, parece ser que sí. Nadie te agarró de la mano y te trajo, pero algo pasó en tu vida que Dios permitió, que Dios provocó, que Dios declaró, decretó, para que un día tú estuvieras a sus pies. ¿Vamos bien? Aquí dice Jesús que eso pasa cuando eres un pobre en espíritu. ¿Qué te llevó a que te vieras realmente sin lo que te crees, sin lo que te sientes y con un pobre en espíritu? Sin orgullo, sin vanagloria, sin egos, sin yo puedo, sin autosuficiencia. ¿Qué te llevó a decir, no puedo más, Señor, ya no quiero esta vida, ya estoy harto de mí mismo, he hecho mucho daño? ¿Qué te llevó allí? A una necesidad, una crisis espiritual, una bancarrota espiritual para llegar a los pies de Cristo. ¿Qué te llevó allí? La misericordia de Dios. Su misericordia es lo que te llevó ahí. Porque te pudo haber dejado ahí donde estabas. Ahí te pudo haber dejado. Pero Él, en el puro afecto de su voluntad, porque así le plació, tuvo misericordia de ti. Y a lo mejor dejó que un familiar se te muriera para que te quebrantaras y lo buscaras. A lo mejor te corrieron de tu trabajo para que voltearas al cielo. A lo mejor te permitió una enfermedad para que voltearas y te quitaras tu orgullo y dependieras de Él. Sea lo que sea que te acercó al Señor, es misericordia de Dios. Porque no te dejó allí en tus delitos y pecados pensando en tu autosuficiencia y pudriéndote en sí mismo en ti. ¿Vieron? Entonces, que tú hayas sido un pobre en espíritu, un bienaventurado, alguien que ya es parte del reino, es por la misericordia de Dios. ¿Vieron? Todas las bienaventuranzas ya son misericordia de Dios. Todo lo que te trajo al Señor, sea lo que sea que te haya pasado, es por su misericordia. Porque si no, hubiera seguido en tu vida pasada. La consolación, la heredad, la saciedad de justicia en sí misma ya es misericordia en Cristo
de Dios en Cristo a nosotros. Estas son promesas que ya hemos recibido, pero también apuntan a un evento escatológico del final de los tiempos, a la consumación de todas las cosas. Sí, ya ahora, pero también esperamos más y la consumación. El ahora y el todavía no nos permite entender que las promesas ya son una realidad en nuestras vidas, pero debemos seguir esperando la consumación del reino de Dios. En la primera, por un lado, ya soy parte del reino de Dios por Cristo, pero tengo la esperanza de que Cristo vendrá y acabará con todos los malos. La otra, se me promete consolación a los que lloramos por nuestros pecados, pero ya en Cristo somos consolados porque Él murió por nuestros pecados. Pero esperamos la promesa de que en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ya no me va a asediar el pecado, será destruido. También esperamos la heredad de la tierra prometida, pero ya vivimos en esa heredad, como dice el salmista. Es paz, gozo en Él, que solamente Él puede dar. Pero también apunta a una patria celestial, a la Jerusalén del cielo. La justicia, ya hemos sido declarados justos en el méritos de Cristo, pero también apunta al evento escatológico donde Jesús consuma su reino y todos reinamos con Él y encontraremos saciedad de justicia. Ahora bien, si entendemos la misericordia desde el concepto de Cristo, podemos ver que no solo se trata de condiciones económicas, sociales únicamente, sino principalmente de la cuestión espiritual. ¿Por qué, hermanos? Si yo te digo ahorita, a ver, si la misericordia es el acto de bondad de Dios a alguien que está en una condición miserable, y yo te digo que tú y yo tenemos que reflejar ese carácter de Dios y tener misericordia por alguien que está en una condición miserable, lo primero que viene a nuestras mentes intuitivamente, ¿qué es? ¿Alguien pobre? ¿Alguien necesitado? ¿Alguien carente de hogar? ¿Alguien sin trabajo? ¿Alguien enfermo? Ahí viene, ¿no? Ayuda a ser misericordioso. Vas en la calle manejando, encuentras a los niños ahí pidiendo dinero y dices, le doy, no le doy, hay que ser misericordiosos, le das, ¿no? Alguien que no tiene comida, vas, le llevas una despensa. Es misericordioso, eso viene a nuestra mente, ¿sí o no? En este sentido. Pero en las bienaventuranzas, porque Jesús sí habla de eso, ¿no? Cuando ve a la gente que está enferma, que dice, y tuvo compasión de ellas y los sanó. Eso es misericordia. Entonces, desde un aspecto social, podría considerarse alguien que tiene este tipo de condiciones, ¿no? Necesidad económica, salud, etc. Y que necesita apoyo económicamente. Y hay que dárselo, porque así está, ¿no? También la salud, acompañar a los enfermos, eso es bueno, ser misericordioso, orar por ellos. Pero Jesús va más allá de eso, ¿no? Jesús va más allá, aunque lo ha hecho Él como testimonio, curando a los enfermos, teniendo misericordia de esa condición miserable. Y cómo no ver esta imagen cuando está el paralítico ahí junto al, ¿cómo se llama? Al agua que se quiere meter porque bajaba un ángel del cielo y cada vez que bajaba un ángel del cielo alguien tocaba el agua y que se sanaba, ¿no? Y ya está ahí el paralítico sin poderse acercar y todos muchos llenos de enfermos, pues cuando él quiere acercarse ya le habían ganado, ¿no? ¿Sí ven esa imagen? Qué dura, ¿no? Qué dura. Es durísima porque está lleno de enfermos a todo alrededor y nadie dijo, pues yo estoy enfermo, pero él más, entonces mejor lo empujo, ¿no? No, no. Cada quien iba por lo suyo, ¿no? Y Jesús se acerca a él y dice, si quieres te puedo sanar. Sí, sí quiero. Qué interesante, ¿no? Ese grado de misericordia del Señor. Sí, claro, eso es lo que tenemos que ver. Pero las bienaventuranzas, como las venimos viendo y entendiendo, tienen que ver más con una pobreza, con una condición miserable de espíritu. ¿Por qué? Y esto es contraintuitivo. Jesús está apuntando a la parte interna del corazón. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué digo es contraintuitivo? Porque si yo te digo, para ti que es una persona miserable, inmediatamente pensamos en estas condiciones. Pero si yo te digo que alguien rico, con salud, con bienestar, autosuficiente, pues no lo vemos como miserables, ¿o sí? Sí, yo sé que sí, nosotros como cristianos, pero en general el mundo no lo ve así. ¿Cómo los ve?
exitosos, pudientes. Pues tú ves las conferencias y no te ponen un pobre ahí, ¿o sí? Los invitan a la conferencia, no sé qué, y se llena y venden los boletos bien caros. Y tienes un cuate exitoso ahí, lleno y con empresas y rico y hablándote de poder, de adquisición, hablándote de autosuficiencia, hablándote de éxito. Y la gente lo llena. Digo, nosotros yo sé que no. Porque puede ser rico, pero pobre en espíritu. Si no tiene Cristo, no tiene a nada. Y es un miserable. Es un miserable. ¿O no? Soy contraintuitivo. Pero así normalmente el mundo lo entiende. Pero Jesús va hasta allá. Voy a poner un ejemplo fuerte, porque tiene que ver no con esas personas ricas, pudientes, sanas, que viajan, que se la pasan súper, parece que no tienen problemas, que están siempre contentos. Ve las fotos, siempre están riendo. ¿O no? Vemos. ¡Wow! ¿No? Bronceados, así, bien padre. Pero si no tienen a Cristo, son los miserables en espíritu. Pero el ejemplo que voy a poner ahorita ya ni siquiera se trata de ellos. Porque como nosotros como cristianos lo podríamos concluir. Si no tienes a Cristo no tienes nada y entonces eres un miserable, ¿o no? Pero este ejemplo tiene que ver con la iglesia. Y ahí les va. La Odisea. Es una de las cartas de Cristo a las 7 iglesias en Apocalipsis. Estas cartas se interpretan de varias maneras, hay varias posturas. Pero lo que vemos aquí es una radiografía de las iglesias en general en todo tiempo. 7 significa totalidad, plenitud, todo. Si escogió Cristo 7 iglesias alrededor de toda esa parte de Asia, no tiene que ver con el sentido estricto de 7 iglesias, porque había muchas más iglesias. Tiene que ver con el número, que significa totalidad, completo, plenitud. Entonces es un mensaje ¿para qué? Para toda iglesia, en todo lugar, en todo tiempo. Ese es el significado. Ahora, esta iglesia lo que muestra, porque algunos quieren manejarlo como tiempos. Bueno, no voy a meter en terminología, como que, la iglesia pasó primero por este tiempo y luego pasó por este tiempo. Esa es una postura muy complicada. La postura más que podemos armonizar más es la de que refleja el carácter de las iglesias en general. La pregunta es, ¿qué iglesia somos? De esas 7 iglesias que Jesús describe, ¿en cuál nos acomodamos nosotros? ¿Cuál diríamos que Nueva Semilla es? Porque va a hablarle a la iglesia y le dice esto, a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Y antes de seguir avanzando, quiero interpretar esto para que no se equivoquen. No está diciendo que ser frío o caliente. Dice, no eres frío ni eres caliente, ¿no? Ojalá fueses frío o caliente. No está diciendo que ser frío es mejor no seas cristiano. No. No, ser caliente es estar avivado en el Señor. Ser frío es no estar en las cosas del Señor. Pues mejor no seas nada, ¿no? O mejor ser frío. No. Esto tiene que ver porque en esa ciudad bajaban 2 fuentes de agua, 2 corrientes de agua. Una era caliente y la otra era fría. Lo caliente, ¿para qué sirve el agua caliente? Te puede desinfectar, te puede incluso desinflamar, ¿no? El agua caliente. ¿De qué sirve el agua fría? También te puede desinflamar, circulación, congela, preserva. O sea, ya sea que sea caliente o que sea fría, tienen una función, sirven para algo o no. Ahora, cuando esta ciudad llegaban las 2 corrientes de agua y antes de llegar a la ciudad se mezclaban, se hacía tibia el agua. ¿Has probado de repente el agua tibia? No te la puedes pasar, ¿o sí? A veces hasta le escupes. ¿Vamos bien? Esa es la analogía que Jesús está usando para describir esa iglesia. Ojalá seas caliente porque sirves para algo. Y ojalá seas frío porque sirves para algo. Pero si eres tibio, no sirves para nada. ¿Vieron? Así se interpreta este texto.
Y entonces les dice, ojalá fueras frío, fueras caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahí va la radiografía que Dios hace de esa iglesia, que se siente una iglesia poderosa. Seguramente si vemos, no quiero explicar todo el contexto porque me llevaría a otro sermón. Ya estudiamos estas cartas. Pero ¿cuál sería el perfil de esta iglesia? Es una iglesia pudiente, una iglesia con recursos, una iglesia a lo mejor con muchos miembros, y una iglesia con muchos miembros, pudiente, rica, o sea, no tiene sillitas como nosotros, a lo mejor tiene butacas, ¿no? Tiene pantallas y tiene todo, se llena con 500 miembros los domingos. Hombre, pues ya la hicimos, nosotros somos el ejemplo de lo que es una iglesia. Y les dice Jesús, no, no. Tú crees y dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ya estudiamos esta carta y es bien interesante. Todo tiene un sentido. Porque les dijo, ellos se dedicaban a hacer gotas para los ojos, ¿no? De salud, y etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que ellos pensaban que tenía, imagínense esa iglesia, ¿no? Seguramente tenía dinero, poder, tenía muchos congregantes, una iglesia poderosa que sentía que ya la había hecho, inclusive tenían cosas para los ojos medicinales, ¿no? Para que se vieran muy bonitos y todo el colirio que se ponían. Y le dice, ¿sabes qué? Eres un ciego. Todo eso no sirve de nada. Eres tibio. Hay tibieza en tu corazón y yo vomito a los tibios. Si fueras frío servirías para algo, si fueras caliente servirías para algo. Tu radiografía y tu conclusión es que eres miserable. ¿Vieron? Se lo dice a una iglesia. Entonces, si una iglesia puede llegar a ese punto de que Jesús lo vea como miserable porque es tibio, ahora imagínense a alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Está completamente en una miseria. Tenga mucho dinero, tenga mucho poder, tenga mucha influencia, tenga lo que tenga, es un miserable. Así que podemos decir que hay gente tan miserable que lo único que tiene es dinero. Pero también podemos decir que hay gente tan pobre y miserable que lo único que tiene es orgullo. Y hemos escuchado este refrán, ¿no? El hambre me tiró, pero el orgullo me levantó. La pobreza sin humildad también es miseria espiritual, hermanos. También. Y es duro, ¿no? Ver a alguien pobre, bien orgulloso, ¿no? Oye, hermano, ¿por qué no pidió ayuda? No, no estoy bien. No estás bien. ¿Por qué no pediste ayuda? No, o sea, bien orgullosos, pobres, pero orgullosos, ¿no? También es una miseria espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que no somos nada, nadie, dependemos de Cristo. Y necesitamos de Cristo. Y el amor de Cristo en la iglesia, y la unidad en la iglesia, y la comunión en la iglesia, y la ayuda del hermano. Pero ahí está el pobre y orgulloso, miserable. O el rico, también sin Cristo, miserable, dice el Señor. De esta manera Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, sea la condición que tengas, en riqueza, pobreza, lo que Dios te haya permitido, tú reconoces que han tenido misericordia a ti y tú obras en misericordia. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Así Cristo describe el carácter del que es parte del reino y nos describe como alguien que refleja ese atributo, hermanos. Cristo ya en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es misericordia. A ti te hace algo alguien y lo que quieres que es venganza, desquite, revancha. Pero la misericordia es darle a alguien un bien aunque no lo merezca. Y nosotros condicionamos muchas veces la misericordia. Yo lo hago.
Yo caigo en ese error, por supuesto. Yo a veces condiciono la misericordia y Dios ya me habla y me habla fuerte. Y dice, ¿tú quién eres? ¿Tú quién te crees? ¿Qué tienes que no te he dado? No, pues nada, Señor. Entonces va. Y trabaja conmigo, ¿eh? No crean que el pastor es... Cuando me hago el sermón, trabaja primero conmigo, hermanos. Y me pasa por fuego y yo tengo que analizarme lo que voy a predicar. Porque a mí me pasa lo mismo. De repente yo condiciono la misericordia, ¿no? No debe ser. Porque yo, ¿qué tengo que no se me haya dado? Tengo que ser misericordiosos. Aun cuando la gente no lo merece. Así es. Cristo lo hizo. Y es como Cristo describe a los que son parte de su reino. La iglesia como una comunidad de misericordia. Y eso es bien importante, hermanos, porque miren, aquí hay siempre una duda y una confusión, nos hace un cortocircuito el cerebro, las acciones empezamos todos a contradecirnos incluso, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser misericordioso? La iglesia, nosotros como iglesia, llega alguien allí con una condición miserable, no hablo de condición física, económica, hablo de una condición espiritual, miserable, por pecado, como tú y yo llegamos algún día aquí, en una condición miserable, quebrantados por el Espíritu de Dios. La iglesia debe tratarlo con gracia. No es permisiva al pecado, eso es diferente, sino tratar con gracia al pecador, eso es otra cosa. Y ahí es donde a veces nos hacemos cortocircuito, porque a veces decimos, bueno, hermano, es que él peca, tú pecas, yo peco, pues que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, entonces todos vamos a pecar. No está diciendo eso. Está diciendo que no es permisiva el pecado, pero es compasiva con el pecador, porque él necesita a Cristo. Pero en este sentido tenemos que tener cuidado, porque en el nombre de la misericordia podemos estar permitiendo el pecado y es otra cosa, ¿no? Inclusive la misericordia es confrontarlo a su pecado, que es una parte final del texto del sermón, la disciplina como misericordia. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Entonces la iglesia tiene que mostrar el carácter de Cristo como esta entidad donde no somos permisivos al pecado, pero vamos a tratar con gracia al pecador, porque así llegamos nosotros. Con eso. Y a veces lo que pensamos que estaba bien aquí en la iglesia a la hora de estudiar la escritura, se nos dice que nos confronta el que no está bien y que hay que cambiar y que hay que santificarnos, ¿no? En este proceso del Señor que hace en nuestra vida, ir quitando lo que no le gusta y no le agrada. Mirar al pecador mirándose a sí mismo, teniendo misericordia de él. Miren, a mí me pasa con los jóvenes. Ya por mi ministerio ya no puedo trabajar con los jóvenes, ya no me da tiempo de trabajar con los jóvenes. Tengo que trabajar en otras áreas. Pero yo lo veo mucho en los jóvenes. Siempre les digo, de verdad, te lo pido. No hagas esto o haz el otro. Yo ya pasé por allí. Me fue muy mal. Hazlo o no lo hagas. ¿Pero por qué? Porque tengo misericordia de ellos. Y luego cuando los veo que van mal, no los juzgo. No digo, está bien mal. No digo, ay, Señor, guárdalos. ¿No oramos por los jóvenes? Guarda a los jóvenes, cuida a los jóvenes. Como Jesús dijo, no los saques del mundo, guárdalos de él, que no se contaminen. Vemos cómo van mal y vemos cómo están tomando decisiones incorrectas. Y uno en piedad y en amor y en misericordia dices, no hagas eso, firmes adelante, esfuérzate en la fe o no. Misericordia. Pero no quieren ellos que tú vengas y les digas, no, hermano, la verdad es que así, la verdad, o sea, diría el joven, no, ¿sabes qué? Pues para criticarme mi mamá, ¿no? O mi papá. Sí hay que confrontarlos, pero siempre que en misericordia, y como dice el apóstol Pablo, mirándote a ti mismo. Porque el que está fuerte, mire que no caiga, ¿no? Esto que ahorita estás juzgando duramente y todo, ¿y qué crees que a la semana te pasa a ti? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Ahora sí quieres misericordia. Eso es siempre tratar al otro mirándote desde ti, desde tu condición. Y veo a los jóvenes y digo, híjole, yo ya ando ese camino mal, se me está haciendo y a mí se me hizo una viga en el ojo, y a mi hermano se le está haciendo una paja. Ya me arranqué la viga y me dolió, ahora tengo en amor y misericordia para poderle decir, hermano, se te está haciendo una paja. Cuidado, quítatela, o dame chance, ya te la quito. Eso es bien importante y la manera en que Cristo nos llama a ser misericordiosos y alcanzar misericordia. Porque dice la Escritura, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia,
y la misericordia triunfa sobre el juicio. El que no muestra misericordia revela que no ha entendido la misericordia que Dios tuvo con él en Cristo. No la has entendido. Porque el juicio que merecemos fue cargado en la cruz en Cristo. Así la misericordia de Dios elimina el juicio, perdón, no elimina el juicio, sino lo satisface en Jesús, para que nosotros recibamos ¿qué? Gracia. Al decir triunfa, significa que la misericordia es más fuerte que el juicio y la misericordia de Dios tiene siempre la última palabra, hermano. Yo estaba viendo cuando estudié un tiempo el pasaje de Pedro y llegábamos a la conclusión de que Pedro había apostatado, había negado a Cristo 3 veces, hizo una apostasía. Y bueno, pues dice Hebreos que pues ya es difícil estos que vuelvan a morir Cristo por ellos, ya no se puede, ¿no? Como diciendo, ya no hay remedio. Y recuerdo que en ese curso, el pastor que lo estaba dando dijo, pero cuidado, hermano, cuidado con ir tan rápido en el juicio de Dios. Cuidado, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Tan es tal que Pedro fue levantado. Te quedas frío, ¿no? Sí, Pedro, que lo negó 3 veces, fue levantado en el poder del Espíritu a predicar a miles. Así que siempre la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque además el juicio fue descargado en Cristo. Ya tu cabeza empieza a pensar muchas cosas, ¿no? Pero decimos siempre que, amén, gloria a Dios. Y es lo que dice el texto, juicio sin misericordia, pero el que la misericordia triunfa sobre el juicio. En Cristo, donde había condena, ahora hay perdón. Donde había enemistad, ahora hay reconciliación, hermanos. Y miren, uno de los textos más fuertes por el contexto de la misericordia de Dios, donde vemos esta forma de, por un lado, el juicio de Dios y por otro lado, la misericordia de Dios, está en Lamentaciones. En Lamentaciones podemos ver cómo por un lado la mano de Dios está dando juicio al pueblo de Israel fuerte. Échense Lamentaciones, no sé si no lo han leído últimamente o lo acaban de leer. Lamentaciones habla de la devastación que Dios permite a Jerusalén por su apostasía. Y le va durísimo. Y se levanta el profeta Jeremías un día y llorando se encuentra vivo. Y él no reniega y dice, ¿por qué, Señor? Fíjense lo que dice Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Jeremías sabía que si Dios en ese momento daba juicio y destruía a todo Jerusalén y no dejaba a nadie vivo, tenía esa justicia y ese derecho. Todos recibirían justicia, nadie recibiría injusticia. Pero la misericordia triunfa sobre la justicia y por un lado vemos la mano de Dios haciendo justicia, pero por otro lado vemos su misericordia perdonando sus vidas. Y Jeremías lo entiende así. Dice, porque Dios es misericordioso, seguimos hoy aquí con vida y de pie por su misericordia, porque merecíamos no vivir y morir. Grande es el Señor y su fidelidad, y nuevas son cada mañana. Así que cuando tú te levantas en la mañana, es una nueva misericordia de Dios. Porque ¿cuántos no vemos que no amanecen otro día? Ya no amanecen, ya no despiertan. Gente que sale de su casa y ya no regresa. Entonces, por la misericordia de Dios, hoy tú y yo estamos aquí dándole la gloria. Jeremías lo reconoce en medio de una cuestión de juicio, pero también de misericordia. Ahora,
Vamos a las partes prácticas del sermón. Tenemos tiempo. Hay mucho que decir. La misericordia. Si yo te digo que tengas misericordia de alguien, ¿cuál sería un ejemplo que me darías? Me dirías ayudarlo, pues, orar por él, y me darías muchas cosas, ¿no? Apoyarlo, las despensas, una ayuda económica, le regalas ropa, muchas cosas vendrían a tu mente para mostrar misericordia. Pero yo te tengo una. ¿Qué tal mostrar misericordia expresada en perdón? El pedir y el dar perdón. Cada vez que perdonamos, ayudamos al que sufre, levantamos al caído y cubrimos multitud de faltas. Cada vez que pido perdón, reconozco mi necesidad de misericordia. Y cada vez que perdono, muestro la misericordia que Dios tuvo conmigo en Cristo. ¿Vieron? Dice Efesios 4, 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Sí, los que dicen groserías. Y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros y misericordiosos. ¿Cómo soy misericordioso? El texto lo dice. Perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Fíjense qué interesante. ¿Cuál es el ejemplo de cómo tengo que perdonar? Aquí lo dice. Como Cristo me perdonó. Así es, hermanos. Como Cristo me perdonó, ¿cómo te perdonó Cristo? Si tú dices, bueno, ya lo perdoné, pero no lo quiero volver a ver, así no te perdonó Cristo, ¿sí? No, estamos aquí, ¿no? En su presencia especial. Bueno, ya lo perdoné y no tengo nada contra él, pero ya decidí mejor, pues hacer mi vida aparte. Si no nos perdonó Cristo, ¿pueden ver, no? Es como Cristo nos perdonó, no como tú creas, no como tú pienses o como tu comadre o tu compadre te dijo. Porque estamos muy dados a eso, ¿no? ¿Cómo ve, comadrita? No, hombre, no le hagas caso. No, pero la Biblia me manda a perdonar. Perdónalo, pero que no lo vuelvas a ver. El ejemplo de dar misericordia es como lo dieron a nosotros, con el ejercicio del pedir y dar perdón. Si pido, estoy pidiendo esta misericordia. Si doy, es que reconozco la misericordia en mí, que hicieron por mí. ¿Cómo nos va con eso, hermanos? Y luego dice Efesios, bueno, ya leímos Efesios, Mateo dice, perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12, también muestra misericordia de eso. Pero este texto está en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, que es el Padre Nuestro. ¿La han escuchado, verdad? El Padre Nuestro, fíjense qué interesante, tampoco va a dar todo lo que estoy diciendo merece un estudio completo, una predicación completa, pero trato de englobar todo lo que es misericordia en un sermón. Pero bueno, ¿qué dice aquí? Jesús les enseña a orar. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estás diciéndole a Jesús en la oración que Él nos enseñó, yo ya perdoné, ya fui misericordioso. Tu promesa dice que si soy misericordioso, ¿qué? Alcanzo misericordia. Eso es dicho de otra manera. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan misericordia. Entonces tú en tu oración del Padre Nuestro dices, Señor, yo he sido misericordioso, he perdonado a los que me han ofendido, quiero alcanzar misericordia. Perdóname mis ofensas. ¿Viste? ¿Y qué dice el Señor? Así sea. Pero no le puedes decir, como vimos en la parábola, ¿no?, de los deudores, perdóname mis ofensas, pero yo no perdono al que me ofende. No puedes. Es porque ya he perdonado, ya he sido misericordioso, ya soy bienaventurado, ya tengo tu carácter del reino, ahora tú perdóname a mí, Señor. ¿No? Porque dice que voy a alcanzar misericordia y eso es misericordia en ti. Y el Señor que nos perdona. Y eso da muchísima paz. Colosenses 3, 12 al 14. Vestidos pues, escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable
Misericordia, entrañable misericordia. Ese es nuestro carácter de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Están escribiendo los frutos del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu en sus cualidades, ¿no? Paciencia, es lo mismo, es paralelo. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguien tuviera queja contra otro. De tal manera, Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esa es una expresión de misericordia. Yo a veces le digo, tenme misericordia tantito, ¿no? Por no decir paciencia. Pero, tenme misericordia, soy de lento aprendizaje. Voy poco a poco. ¿No? ¿Cómo nos va con eso, hermanos? Dice, vestidos de amor, soportando los unos a otros. Porque a veces ya no nos toleramos, ¿no? A veces decimos que ya no. Es que ya, o sea, ¿cómo? ¿Y la misericordia dónde queda? Y lo hemos dicho aquí, mientras tú toleras a alguien, alguien te tolera a ti, ¿o no? ¿O que a poco eres monedita de oro, decimos, ¿no? Alguien te está tolerando, que te pide a ti que seas misericordioso y toleres al hermano, unos a otros. Necesitamos tener misericordia por el carácter. Puede ser que el hermano, como dice en otra parte de las Escrituras, no contiendas con el débil en la fe, tener misericordia, va empezando en el cristianismo, va aprendiendo, va ahí poco a poco progresando. Y cuando una manera de mostrar también misericordia es cuando hayes alguno en una falta, que dice, repréndelo con espíritu de ¿qué? Mansedumbre. Repréndelo. No, o sea, no se lo dejes pasar, no estamos diciendo que toleres pecado. No, no lo toleres. Repréndelo, pero con misericordia. Con espíritu de misericordia. Yo sé que siempre a los que se les reprende nunca lo ven con misericordia, ¿no? Siempre, o sí. No. O sea, cuando tú reprendes a tu hijo en casa, lo haces por misericordia, porque sabes que pues, la está regando bien feo y que puede meterse en problemas muy grandes, ¿o no? ¿Y a poco tu hijo te dice, tu mamá cómo es? Sí, misericordiosa, ¿no? No me pasa eso, ¿sí? Que el hijo diga eso, dice, no, es bien regañona, y no, me está diciendo qué hacer, y no. Eso es misericordia, en disciplina, pero nunca lo ven así. El otro lado no lo ve así. Y tú le dices, no, se lo tuve que decir, no me había dado cuenta. Y cuando me di cuenta dije, no, hasta aquí, por misericordia, hombre. Y nos libran de tantas cosas. Lo entiendes ya que eres grande. De chavo no lo entiendes, pero de grande ya lo entiendes. Dices, ay, gracias. Cuando tu hijo te da las gracias, ya grande, y te dice, qué bueno que me hiciste eso. De momento no lo entendí, estaba enojado contigo, pero con el tiempo me di cuenta que fue lo mejor que me pudiste haber hecho, ¿no? Lo hicimos en misericordia, ¿no? Lo hicimos en lo mejor que pudimos, pero así funciona, ¿no? Tenemos que nosotros, inclusive la disciplina que también lo vamos a desarrollar en cuanto a las expresiones de misericordia al Señor. Otras expresiones de misericordia. Ahorita dejamos la disciplina al final. Ayudar al necesitado, visitar y acompañar al enfermo, ser paciente con los débiles, como lo acabo de decir en 1 Tesalonicenses 5:14, dar una segunda oportunidad. A ver cómo nos va con eso, hermanos. Dar una segunda oportunidad. Cuando alguien se arrepiente de corazón, ¿cuántas veces lo tienes que perdonar? Dice la palabra de Dios. 70 veces 7. No vengas un día a decirle, pastor, mi esposo ya lleva 70 veces 7, ya le faltan 3. ¿No? O sea, es que diario se echa 5, ¿no? No. 70 veces 7 quiere decir, en un lenguaje bíblico, por el número que es totalidad, siempre. Es una manera de expresarlo con carácter. 70 veces 7, si está arrepentido, 70 veces perdonas a tu hermano. Y me gustaría explicarles el contexto, ¿no? Está hablando Jesús de disciplinar a un hermano. Está hablando Jesús de disciplinar a un hermano. Dice, a ver, vamos a disciplinar a un hermano. Estamos en la reunión principal, es domingo, estoy de forma especial. Y dice, ok, Jesús va a explicar, ¿no? Va a decir, bueno, vamos a disciplinar a un hermano y empiezan los procedimientos de cómo lo vas a disciplinar. Le dices una vez, le dices, juntas dos testigos, le dices la segunda vez, no hace caso, se lo dices a la iglesia, dan 3 oportunidades, no hace caso, entonces tenlo por gentil y publicano, nuestro hermano, duro, ¿no? Pero en esa conversación, Pedro le dice,
O sea, tenemos que intuir lo que quiere decir Pedro. Lo que quiere decir Pedro, aunque no lo dice el texto, está implícito. Y si se arrepiente, porque estás hablando de alguien que no se arrepiente, que está en su necedad, está en su terquedad y lo estás en amor disciplinando una vez, dos, luego tres, la otra ya dice expúlsalo. Y no quiere, pero Pedro dice, maestro, ¿y si se arrepiente? Bueno, no dice el texto así, dice, ¿y cuántas veces lo tengo que perdonar? O sea, como diciendo, a ver, ¿y si se arrepiente, no? Porque Pedro, si te acaba de decir que lo expulses, pero Pedro dice, ¿y lo tengo que perdonar? Quiere decir que se arrepintió, se intuye o no. Y le dice Jesús, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? 70 veces. O sea, no habla de un procedimiento, no dice, bueno, si se arrepiente, entonces haces esto, luego esto, y luego lo perdonas. Dice, no, lo perdonas las veces que sean necesarias, si se arrepiente. Todo un tema, ¿no? Eso es mostrar misericordia. Pero ¿cómo nos va con eso, hermanos, cuando alguien te pide perdón y estás cargando esa raíz, ese resentimiento en tu corazón? Y ahí lo traes, y ahí lo traes. Viene la discusión y sale otra vez. Lo sacas otra vez al presente, ¿no? Y dice que nos perdonemos como Cristo nos ha perdonado, como Dios nos perdonó en Cristo. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios nos perdona, entierra nuestros pecados en el profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y no es que pierda su omnisciencia, de que todo lo sabe, es que no lo vuelve a traer en relación a nosotros. Eso es hermoso, hermanos. Si yo cometo un pecado ahorita y le pido perdón al Señor, dice que Él lo borra, me limpia y me deja como nuevo. Y nunca más se acuerda de Él. O sea, sigue siendo omnisciente, no lo vuelve a traer en relación conmigo. Y así debemos de perdonar. Eso es misericordia. Pero nosotros cuando perdonamos, a veces a la hora de la discusión, sale hasta cuando éramos novios, ¿no? Sí, pero cuando éramos novios, ¿eso es qué? ¿O no? Si eso ya, tenemos 4 hijos, ¿no? Y ahí está lleno el costal de piedritas. Dicen, así no nos perdona Dios. Eso no es la misericordia que Dios muestra al pecador. Lo perdona y se limpia y ya no vuelve a sacar ese tema. Y yo sé que la pregunta es, pero es el mismo punto, pastor. Sí, pero eso es nuevo. O sea, para Dios es nuevo, así nos perdona, dice, nos limpia. Quiere decir, cuando tú llegas con ese pecado otra vez, que esa falla, ese tropiezo, no que te revuelques, sino que tropezaste, estás en santificación, Dios está trabajando en ti, y vuelves a tropezar y te da coraje, dices, otra vez la regué, ya fallé, ¿y ahora qué hago? Pues vas, pides perdón, y ahí vas, ¿no? Perdón de nuevo. Y el otro es, no, pero es que no veo a Dios diciéndote, pero a ver, ya te conté aquí, llevas 758 veces, como si lo hubieras hecho al principio. Y te limpian. Así nosotros. Y nos evitamos raíces de amargura que están cociendo nuestro corazón, que están haciendo que crezcan hacia abajo, haciéndonos daño internamente. Al tener misericordia como Dios tiene misericordia en relación al perdón. Dar oportunidades, 70 veces 7. No juzgar con dureza, sino acompañar y restaurar con espíritu de mansedumbre. La hospitalidad es otra manera de mostrar misericordia. Escuchar y consolar como hemos sido consolados. La palabra de Dios dice, así como tú has sido consolado, consuela a otros. Orar por quienes nos hacen mal. Difícil, ¿no? Dar con generosidad. Miren, ya hay una parte de Jesús que siempre me enchina la piel. Están en la mesa, cuando establece la Santa Cena, con sus discípulos, ya va a ser entregado, y llega Judas. Y Jesús sabe que Judas lo va a traicionar, y que Judas lo va a vender, y todo lo que va a sufrir. Y lo he puesto como ejemplo en varios sermones. Imagínate que alguien viene y te dice, hermano, ¿ves a esa persona allí? ¿Sí? Va a secuestrar a tu hijo, lo va a maltratar, lo va a matar, y tú vas y le dices, sé lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto, pero no te vayas sin comer. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Le dio de comer a Judas. Es la escritura que se acercó a Judas y dijo, bueno, en el contexto que está con Judas,
y le da de comer, le da del pan y le dice, sé lo que vas a hacer, veías otro. Como diciéndole eso, ¿no? No te vayas sin comer. Qué misericordia. Y esa es nuestra meta y ese es nuestro estándar como cristianos. Mostrar esa misericordia. Como Cristo la muestra y como Él es, imitarlo. Dar con generosidad. Y ya lo hemos dicho, no damos porque nos sobra o porque nos bendiga. Damos porque lo que tenemos nos ha sido dado gratis. Poco o mucho. Eso es importante. Ahora, la disciplina, decía que quería abundar un poquito en eso como un acto de misericordia de Dios a nosotros. Dios al que ama, ¿qué? Disciplina y reprende y azota. La disciplina como cristianos es parte de la misericordia de Dios, porque la intención de la disciplina no es destruir, sino salvar, corregir. Nosotros ya no vamos a recibir juicio condenatorio, hermanos. Lo que nosotros recibimos es disciplina del Señor. Así que si alguna vez has dicho, ¿qué pecado estoy pagando? Ninguno, para Cristo ya los pagó. No digas eso, es antibíblico. No estás pagando ningún pecado, Cristo ya los pagó. Lo que estás recibiendo es disciplina porque Dios está trabajando con tu carácter y de muchas maneras. No necesariamente hiciste algo malo, porque también es bueno que las pruebas nos purifiquen la fe, pero también hay cosas malas que hay que corregir y Dios lo va a hacer por gracia, por misericordia. ¿Tú lo harías con tus hijos o no? Si ves que estás haciendo algo malo, por misericordia les dices, no, no te lo permito. Oye, si tú le das dinero a tu hijo todos los días para que compre en la escuela y te das cuenta que está comprando cosas que no, por misericordia ya no le das dinero, porque le evitas que caiga en ese tropiezo. Y Dios nos tiene que a veces disciplinar fuertemente para podernos corregir, pero es misericordia, aunque no lo veas como tal. Al que ama, disciplina y azota como un hijo, porque si no, no somos hijos, somos ¿qué? Bastardos, ilegítimos, no somos sus hijos. Si eres parte del reino de Dios, espérate la disciplina en tu vida, pero es buena, agradable y perfecta, porque te va a moldear al carácter de Cristo. Y la disciplina del Señor viene de muchas maneras, y una es a través de la iglesia misma. Difícil de entender, difícil de comprender. Cuando hablamos de disciplina en las iglesias, y eso te lo puede decir cualquier pastor, es difícil. Es difícil, es un tema complicado, porque nadie la recibe, y nos lo advierte la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos? A la verdad, ¿qué dice? Nadie la toma bien. Así lo dice el texto. Nadie la recibe bien. Dice, pero los que son ejercitados en la disciplina dan frutos apacibles de justicia. Hermoso, ¿no? Sí, si tú eres ejercitado y tú ejercitas a tus hijos en disciplina, lo que resulte después que es fruto apacible de justicia. Hará su berrinche, se va a enojar, te va a decir de todo. Va a pasar por varios estados de ánimo. Primero se va a enojar, va a llorar, te va a chantajear, te va a amenazar, ¿no? Te voy a demandar, te va a decir a lo mejor. Te voy a echar a mis abogados, ¿no dicen así a los chavos? Pero si tú ejerces disciplina, dice la palabra de Dios, que da un fruto. ¿Y ese fruto qué es? Apacible de justicia. Ya lo vas a ver grandecito, ya bien formadito, y que vas a decir, ay Señor, ¿no? Ya, un problema menos. Luego dan otro tipo de problemas. Pero en ese sentido diciendo ya, fue ejercitado en justicia. Y yo no lo ve cuando no hay disciplina por misericordia hacia los hijos, por culpabilidad, que ya hemos hablado de eso. Si Cristo ya nos perdonó, ¿por qué nos sentimos culpables para no disciplinar? Ya nos chantajean por nuestros errores pasados, ya pagó Cristo. Ya ninguna condenación hay para nosotros. La disciplina porque lo amas. Y no le va a gustar, eso lo dice la palabra de Dios. No le va a gustar, pero ejercítalo en la disciplina y el resultado va a ser hermoso, ¿no? Y luego crecen, ya grandes te lo agradecen, te dan las gracias. Eso es lo que la palabra de Dios habla en cuanto a misericordia. Ahora, para terminar, hermanos, en la misericordia de Dios, quiero que vayamos al Salmo 136 todos. Se le conoce a ese salmo como el gran Jalei. Significa alabanza y de allí proviene la palabra aleluya. Jalei, aleluya, así decían ellos. Jalei, alá, jalei, ¿no? Jalei Jehová, aleluya. Y con mucha seguridad, hermanos, este salmo lo cantó Jesús en la Santa Cena
porque era un salmo que se cantaba en las ocasiones más solemnes. Se piensa que este salmo fue cantado por Jesús y va a describir la misericordia de Dios a través de la historia del pueblo de Israel en todo lo que hizo y cómo los libró y todas las bendiciones que les dio, pero para nosotros es fundamental porque todo eso que era sombra de lo que había de venir se cumple en Cristo. Y ahora podemos cantar aleluya al Señor y cantar estas bienaventuranzas, estos salmos que dicen para siempre su misericordia, porque es una realidad en Cristo Jesús en nuestras vidas. Ahora y cuando se consume todo su reino. Ellos lo cantaban agradeciendo toda la bendición del Señor, de Jehová, en toda su vida a través de lo largo de su historia. Pero en Cristo nosotros lo cantamos como un cumplimiento en Él de todas esas bendiciones, de todas esas expresiones. Así que vamos a hacerlo como eso lo cantaban ellos. Fíjense bien, lo cantaban y cómo lo cantaban. Y yo quiero hacer un poco hoy, yo sé que es algo diferente, como cierro los sermones. Permíteme ir al Salmo. Espérame, creo que lo puse mal. Salmo 136. Espérame tantito. Este era un salmo que Jesús cantó cuando ya iba a ser entregado. Y se cantaba, los judíos lo cantaban en cosas solemnes. ¿Cómo lo cantaban? Hoy voy a invitarlos a que se pongan de pie, hermanos, para terminar el culto, el sermón de esta mañana. Yo voy a decir la primera estrofa, ¿se llama así? La primera línea. La primera parte del versículo y ustedes repiten unánimemente la segunda parte. Yo digo, alabado a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Así se cantaba. Entonces vamos a leerlo. Yo digo la primera parte, ustedes dicen la segunda parte del versículo. Alabad a Dios, al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señorease en el día. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el mar rojo en partes. Al que hizo pasar a Israel por medio de él. Y arrojó a Faraón y a sus ejércitos en el mar rojo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes. Y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey amorreo. A Og, rey de Basán. Y dio la tierra de ellos en heredad. En heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. El que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos. Oremos. Señor, gracias porque eres bueno, misericordioso, lento para la ira, pronto para el amor. A ti sea la gloria porque por tu misericordia estamos aquí, Señor, y vemos tus misericordias nuevas cada mañana. A ti sea la gloria por lo que eres y por lo que haces en nuestra vida.
Gracias por todo, Señor. Permite, Señor, que nosotros podamos reflejar tu carácter, este atributo comunicable que ya una vez regenerados podemos mostrar al otro, al prójimo. Bendícenos, Señor, fortalécenos, transfórmanos a tu imagen. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, Padre. Muy bien, bueno, pues